La casa de la señora Kay. Aunque en las islas hay hoteles, son bastante caros. Por eso muchos isleños alojan a viajeros en sus casas. Esta semana que pasaré en Malvinas voy a vivir en lo de la señora Kay, una típica casa de las islas. La casa es de madera. Cuando entras, los pisos rechinan, los zapatos se dejan en la puerta para no embarrar el interior, donde hay calefacción y te podés quedar en medias sobre la alfombra gruesa. Las paredes están empapeladas y cubiertas de platitos con paisajes de todas partes. Hay un jardín de invierno repleto de macetas y lo más llamativo, una colección de enanos de todos los colores y tamaños. El alojamiento es un bed and breakfast, es decir, un lugar donde se duerme y se recibe el desayuno, que por lo completo para nosotros sería casi un almuerzo. Huevo revuelto, jamón, porotos, pan, manteca, mermelada y hasta salchichas. Kay cocina muy bien. Para las excursiones prepara sándwiches gordos de pan negro y a la hora de la cena hace algunas comidas típicas. Cordero al horno con papas y verduras hervidas. En algunas casas tienen huertas de invernadero o tarta de carne. Todo se acompaña con una salsita que se llama gravy. La casa. Loberías. En Malvinas hay muchos lugares donde viven lobos marinos. Unos animalitos muy graciosos, más ágiles en el agua que en la tierra. Una de las especies más lindas es la del lobo de 2 pelos. Son mamíferos anfibios, es decir, que las crías se desarrollan en la panza de la mamá y reparten su tiempo entre la costa y el mar. Viven en grandes grupos llamados colonias y es bastante común hallarlos en todo el litoral continental argentino. Por eso en Mar del Plata hay 2 famosas esculturas de lobos marinos. Su hermosa piel, su grasa, que es muy valiosa, y la torpeza que tienen para moverse en la tierra, se arrastran sobre la panza. Fueron su desgracia. El hombre los cazó indiscriminadamente y hoy son una especie protegida. Sin proponérselo, los lobos marinos de 2 pelos fueron grandes impulsores de la exploración en el Atlántico Sur. Cuando los hombres agotaban un sitio donde cazar lobos, focas o elefantes marinos, se hacían a la mar para buscar otros ejemplares, cada vez más lejos. La colonia de Louis Vernet. Cuando salís de paseo por las islas, te encontrás con ruinas de construcciones antiguas y los isleños te explican que eran de los gauchos. Nada que sorprenderse, hasta 1833 en Malvinas existió la colonia fundada por Louis Vernet, un conocido comerciante de origen alemán al que el gobierno de Buenos Aires autorizó para que explorara las islas. Lo nombró comandante político y militar de las Malvinas e islas adyacentes. Por entonces había allí gran cantidad de vacas en estado semisalvaje. Habían sido traídas por los españoles, los primeros habitantes permanentes de las islas, y se multiplicaron. Louis Vernet llevó peones criollos para que se dedicaran a la cría y exploración del ganado, porque eran habilidosos en las tareas del campo. Cazaban a las vacas con boleadoras y las encerraban en corrales. Luego vendían la carne salada y los cueros a los barcos que pasaban. Además, los habitantes de la colonia trajeron madera desde la isla de los Estados, en Tierra del Fuego, para poder construir mejores viviendas y hasta un barco, el Águila. Pero pese a los esfuerzos de Vernet, la subsistencia en el lugar era muy difícil. Varios países poderosos ambicionaban las islas por sus riquezas y su ubicación. Había agua fresca, ganado, animales para cazar y buena pesca. En 1831
los estadounidenses atacaron la colonia como represalia porque Vernet había apresado a unos barcos de ese país que cazaban lobos marinos sin su autorización. Este hecho dejó a la población debilitada y favoreció que en enero de 1833 los ingleses irrumpieran en el poblado y expulsaran a las autoridades argentinas. María. Luis Vernet se instaló en las islas con su esposa María Sáez. Allí tuvieron a una hija, Matilde, que fue la primera argentina nacida en Malvinas. Vivían en una casa grande. Cuando llegaba algún barco a las islas, los viajeros se sorprendían de encontrar tan al sur del mundo un lugar civilizado en el que algunas familias sabían leer y escribir, tenían una biblioteca y tocaban el piano. María escribió un diario personal en el que contó parte de su vida en las Malvinas. En él encontramos descripciones del clima, noticias sobre sus hijos y relatos sobre la llegada de embarcaciones extranjeras o en los que describe caminatas por la playa, como un día en el que juntando conchillas y piedras para enviar a Buenos Aires. El diario de María Sáez cuenta que el 30 de agosto de 1829 Luis Vernet asumió el mando en las islas y que ella misma les puso cintas celestes y blancas en el sombrero a los colonos. A las 12 se reunieron los habitantes, se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el ¡Viva la Patria!